No he venido a pedirte como suelo, Señor. Si antes de yo clamarte, conoces mi petición. Iremos directamente a la prédica para poder tener luego la Santa Cena, que es el momento culmine de esta reunión de hoy. Y puede pasarte, y tal vez lo has experimentado, que de repente estás manipulando algún objeto por hacerte MacGyver, ¿no es cierto? Y de pronto lo destrozas, de alguna forma algo has quebrado, doblado, y al tratar de arreglarlo lo haces peor. Y lo embromas definitivamente. Entonces reaccionas con impaciencia y golpeas el objeto y ahí sí, deja de servir, completamente destrozado. O en otra situación, tal vez te ha pasado que por causa de ira incontrolada, por no saber refrenar tu lengua, hiciste cosas que lastiman a los que menos se lo merecen. ¿Y no te ha pasado que a la primera señal de que cuando las cosas no están saliendo bien, te han dicho que esto va a ir por este lado, que tú quieres que vaya por este lado, que te han prometido que va a suceder así, y de pronto ves que no está pasando eso y te empiezas a deprimir, te amargas, te abates y dejas de confiar y luchar porque la situación cambie y ya no esperas hasta que Dios obre? Y seguramente tomas alguna determinación. Con cierta frecuencia puede ser presa del enojo, de la ira, de la angustia o de la insatisfacción. Es necesario que busques la ayuda de Dios para poder administrar bien este tipo de situaciones, que no son infrecuentes. Si pudiéramos hacer un relevamiento, creo que todos, incluyéndome a mí, podríamos decir que estamos con algo que en nuestro corazón no se ha podido solucionar porque deseamos que sea de otra manera. Puedes hacerte ahora mismo una pregunta: ¿qué hago cuando estoy en esa condición, bajo presión y con insatisfacción porque las cosas no salen como quiero? Bueno, la respuesta a cualquier asunto, sea como fuere tu pregunta en este caso y lo que estés pensando, es que debes buscar la gloria de Dios con gran insistencia, más allá de tu lógica, más allá de tu experiencia, mucho más allá de tu propia condición. Y podríamos preguntarnos esta mañana: ¿cuándo podré ver la gloria de Dios manifestarse sobre mi vida? Y empezamos con el punto número 1, que dice que ¿cuándo puedes ver la gloria de Dios? Cuando la situación es adversa. Así no es cuando están bien las cosas, justo cuando la situación es adversa. Dice en Números 22:3: pero la congregación se puso en contra de Moisés y Aarón porque no había agua. Y todos hablaron contra Moisés. Dijeron: ¿cómo quisiéramos haber muerto cuando murieron nuestros hermanos delante del Señor? Es que la crisis afecta a las personas. ¿Qué ha pasado con este pueblo? Ellos habían sido animados por Moisés a salir de la esclavitud de Egipto. Él les había dicho: el pueblo va a disfrutar de la promesa de Dios, de tener un lugar, un sitio propio en el que fluye leche y miel. Es la tierra prometida. Y todos seguramente se sintieron entusiasmadísimos porque habían pensado: este viaje va a ser corto, este viaje va a ser tranquilo, este viaje va a ser sin sobresaltos y seguramente caminaremos como de paseo. Y lo iremos disfrutando a cada minuto. Y seguramente vamos a estar en gran gozo durante el trayecto. Pero no fue así. Y entonces sucede que todos, dice, en la congregación se pusieron en contra. Es decir, se opusieron y se rebelaron. Se negaron a seguir aceptando de que sea Moisés el que lleve adelante esta misión.
no querían saber ya nada de él, fueron a reclamarle de manera muy dura. Si eso hubiese sucedido aquí en La Paz, yo me imagino que habrían bloqueado las dunas, seguramente habrían bloqueado algunos de los senderos, probablemente le habrían armado una huelga de hambre en la puerta de la tienda de Moisés. Quién sabe, habrían lanzado petardos también para incomodarlos mucho más, incomodarse entre ellos también, porque eso es lo que nos pasa a nosotros aquí en La Paz. Pero le hicieron saber de manera concreta que ellos estaban en contra de lo que estaba haciendo Moisés, porque estaban pasándola mal. ¿Cuál es la razón por la cual ellos estaban ahora reclamando? Dice la palabra de Dios, no había agua. Obviamente en nuestra mente podría haber un justificativo y decir, pero claro, en el desierto y que no haya agua, obviamente es para reclamar. Todos acá recuerdan el famoso episodio en el que hemos tenido que pasar un gran periodo de tiempo acá en la zona sur sin agua. Y no solamente protestaron, seguramente algunos maldijeron, seguramente algunos hasta se quisieron vender su casa para cambiarse de lugar. Más de uno habrá pensado irse del país, simplemente porque no había agua. Estaban en medio del desierto y no había agua. Entonces se opusieron. ¿Podríamos justificarnos? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque habían recibido exactamente la promesa de Dios, de que Él iba a cuidar de cada uno de ellos hasta que llegaran a la tierra prometida. A la salida al menos ellos tenían esa promesa. Pero la iniciativa de ir contra Moisés, en realidad, en el fondo, contiene ir contra Dios. Porque no fue Moisés el que por su iniciativa dejó el cerro donde vivía pastoreando a las ovejas de su suegro y se fue a Egipto y a ofrecerles que les iba a llevar a un lugar mejor. No fue Moisés el que por su propia iniciativa se acercó donde ellos, se identificó como emisario de Dios y les dijo que vayan y salgan de allá. Fue Dios mismo quien los sacó de esa condición de esclavitud. Por lo tanto, el reclamo que hacían, la queja que estaban teniendo contra Moisés, en realidad era contra Dios. No nos gusta, en otras palabras, Dios, ¿cómo estás llevando este asunto? A mí no me convence la forma en la que tú nos estás conduciendo hasta ese lugar que has dicho que nos vas a llevar. Esa era la forma en la que se estaban quejando. Salomón escribió algo muy importante para que nosotros podamos entender. En el capítulo 7, en los versos 13 y 14 de Eclesiastés, dijo, mira la obra de Dios. Es decir, mira lo que Dios está haciendo o ya ha hecho, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Si Él lo puso doblado, si Él lo puso inclinado, si Él lo puso a un lado, ¿quién puede tener mejor criterio que Dios para cambiar eso? Para decir, no debería ser doblado, debería ser derecho. Para decir, no debería estar a este lado, sino al otro. Para decir, no debería estar inclinado, sino completamente vertical. ¿Quién de nosotros es capaz de reclamarle a Dios lo que está haciendo? Y dice Salomón con mucha sabiduría, en el día del bien, gózate. Te está yendo bien, están saliendo las cosas como quieres, va caminando tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, tu barrio, tus planes, como quieres, disfrútalo. Goza eso. Y en el día de la adversidad, cuando no sea así, cuando empiece a ir mal, cuando no esté yendo bien tu matrimonio, tu familia, tu esposa, tus hijos, tu esposo, cuando no estén marchando las cosas como quieres, dice la palabra de Dios, toma en cuenta algo que es muy importante. Considera, dice,
Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Quiere decir que Dios generó el buen momento, pero también generó la adversidad. Pero ¿por qué es eso? ¿Por qué no? Si Dios es bueno, si Dios es todopoderoso, y Dios es un ser maravilloso, ¿por qué no solo bueno? ¿Por qué no genera solamente bienestar para nosotros? ¿Por qué tiene que generarnos adversidad? Y Salomón te contesta, no soy yo, gracias a Dios. Y dice, lo hizo a fin de que el hombre nada haya después de él. Quiere decir que cuando tenga que gozar el momento del gozo constante, o cuando tenga que sufrir de la adversidad, tome en cuenta que Dios está al control. Que tome en cuenta que puede acudir a Dios para decirle, Señor, no entiendo por qué esto está así. Puedes poner tu paz en mí. Puedes poner entendimiento de la situación. Puedes hacer tú que yo comprenda y espere o haga algo al respecto, pero según lo que tú planees, no lo que yo quiero hacer, no como a mí me gustaría que fuera. Generalmente nosotros buscamos un culpable. Y lo hicieron con Moisés. Lo encontraron a él. Pero de pronto la palabra de Dios dice que en el fondo tenía la culpa, si es que querían culpar a alguien, era Dios. Qué triste si eso es lo que pasa en mi vida o pasa en la tuya. Si yo cuando encuentro adversidad, cuando veo que está yendo bien, de repente hasta le doy gracias a Dios. Pero cuando empiezan las dificultades, los problemas, los retrasos, las angustias, no empiezas a culpar a Dios y empiezas a generar un malestar contra Él. ¿Qué dice que pasó? En esta congregación se generó enojo, ira en su corazón. Se enojaron de tal manera que fueron hasta Moisés y se lo hicieron saber: no queremos más de ti. Y eso pasa cuando las cosas no salen como quieres o como esperas. La pregunta para tu corazón es: ¿cómo reaccionas tú? ¿Cómo haces para enfrentar ese tema? De repente tú dices: sí, yo pensé tener un mejor matrimonio, tener una mejor familia, tener unos hijos diferentes, tener un trabajo que realmente me dé satisfacción, vivir en un barrio más tranquilo. No sé, cualquiera sea tu problema. ¿Cómo reaccionas? Los problemas son una realidad y seguramente nadie quisiera tener que enfrentarlos. Pero hay algo que es sumamente importante: es que las dificultades te ayudan a madurar. Es decir, te ayudan a entender mejor la situación y a crecer como hijo de Dios. Por una sola razón: porque Dios está al control. Él está usando todas las condiciones en las que estás en este instante. Él está usando las características por las que estás transitando tú en tu vida. Él lo está haciendo, pero no para atormentarte, torturarte, ni hacerte sentir miserable, sino para tu bien. Lo está haciendo para que tú entiendas que Él está al control y que Él te va a llevar al camino que Él ha dicho que eso es bueno para ti. Las adversidades vienen para moldearte y debes ver en cada una el poder del Señor a tu favor, dejando tu condición, superando tu debilidad, venciendo tu pecado. Podríamos darnos una voz de aliento: adelante, vamos, Dios va contigo. Sin embargo, el relato dice que todos hablaron contra Moisés. Entonces el problema aparece, ya no aguantan, está insoportable el tema de la falta de agua. ¿Y qué es lo primero que van a hacer entre todos? A murmurar. Empiezan a hablar entre ellos: yo creo que ya no debíamos soportar a este hombre, yo creo que es hora de sacarlo. Es bien, ¿quién de nosotros podría hacerse cargo? Yo creo que es suficiente con Moisés hasta aquí, debemos hacer algo.
Y entonces empieza a haber la murmuración, la calumnia. Hay que tomar en cuenta que el error del pueblo hebreo fue la murmuración desde siempre. ¿Se acuerdan? Antes, y hay muchos pasajes que podríamos recordar, y uno de ellos era simplemente, Moisés sube a recoger las tablas y se está demorando, y de pronto entre ellos dicen, creo que ya no va a volver, nos ha dejado aquí plantados, haremos nomás lo que nos corresponde, y hacen una barbaridad. Ese era su problema, pero no habían aprendido. Tú, cuando viene una situación difícil, cuando no estás satisfecho con el resultado de lo que está pasando, cuando estás atravesando una dificultad, ¿qué haces? Empiezas a hablar mal. ¿Pero para qué me metí con estas personas? ¿Pero por qué Dios me dio este matrimonio? Pero no sé qué hacer con esta situación y estas personas, y tú empiezas a hablar y a despotricar contra los que han supuestamente provocado este problema. No aprender de las enseñanzas del pasado es construir las equivocaciones del mañana. No tomar en cuenta lo que Dios está haciendo y lo que ha hecho nos va a llevar siempre a conducirnos otra vez por un camino errado, por volver a equivocarnos. El escritor de la carta a los hebreos nos hace el recuerdo de algo sumamente maravilloso que deberíamos tomar en cuenta nosotros. Dice, aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Nos está diciendo claramente, mira, ¿crees que tú estás andando bien? O sea, ¿crees que tienes derechos de parte tuya para demandarle a Dios algo? ¿Tú crees que eres mejor que otros? ¿Tú piensas que tu condición ahora de cristiano te hace ganar algunos privilegios? Pues te voy a decir algo que te va a de repente poner en un lugar exacto. No has hecho nada hasta ahora. No has hecho lo suficiente para combatir contra el pecado. Dice, no has resistido hasta la sangre, o sea, hasta el límite, hasta el extremo. No, simplemente te has dejado llevar por tus emociones y tus sentimientos. Y te cansaste. No estás haciendo todo lo que es necesario para combatir contra el pecado. Y se han olvidado, dice, en ese transcurso, claro, como no están combatiendo, como no lo están dejando todo a medias, como no están pudiendo cumplir, se han olvidado de lo que la palabra de Dios dice, que como a hijos a ustedes les habla. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. O sea, no pongas por en menos lo que Dios está haciendo en la disciplina que pone en tu vida. No te asustes, no te desmayes, no te rindas cuando eres reprendido por Él. Cuando Él está trabajando en ti, cuando Él está hurgando en las partes más débiles y las quiere fortalecer y sacar las del pecado. ¿Por qué hace eso Dios? ¿Por qué me pone en esa condición? Porque el Señor al que ama disciplina. Porque te ama. ¿Por qué te está pasando lo que te está pasando? Porque el Señor te ama. Y pone algo que a muchos les encanta refregar un poquito más. Y azota a todo al que recibe por hijo. Así que quiere decir que no solamente te disciplina, sino que te da huasca cuando no haces bien. Y todo eso lo hace, ¿por qué? Porque te ama, porque eres hijo, eres hija de Él. Sacarle provecho a su forma de corregir. No la desprecies quejándote. No digas, esto no debería pasar en mi vida, yo no tengo ninguna obligación de estar soportando tanta cosa. No te incomodes delante de lo que el Señor está haciendo en esta circunstancia, en este día. No te acuerdes del pasado, acordate de hoy, de la forma en la que hoy el Señor te está tratando. Pensar que la presión del desierto y la escasez de agua, esa circunstancia difícil, ¿sabes qué es lo que hizo? Sacó lo peor que tenían en el corazón
el pueblo de Israel. Sacó lo peor de ese pueblo escogido por Dios. Cualquier circunstancia que tú no sepas manejar hoy va a sacar lo peor de ti. Va a hacer que tú reacciones de la peor manera. Vean ustedes lo que dice la palabra de Dios. Quisiéramos haber muerto con nuestros hermanos. ¿Cómo? ¿Ustedes quisieran que les haya pasado lo mismo que a Coré, a Datán y a Abiram? ¿Eso quisieran? A sus familias también les sucedió lo mismo, y en medio de toda esa dificultad y esa matanza que hubo ese día, 14.600 murieron. ¿Tú querías ser uno de esos, de esa nómina? Esa es la pregunta que de repente Moisés se hacía. ¿Cómo están hablando estos hombres? ¿Qué les pasa para decir semejante cosa? Y para si alguno le ha abierto un poco la curiosidad, quiero que ustedes se vayan en algún momento al número 16 para que vean qué pasó con esa gente. ¿Qué hicieron? ¿Cuánta maldad pusieron en su corazón? Nada, exactamente igual que lo que estaban haciendo ahora en este pasaje. Hablaron contra Moisés, se rebelaron, le dijeron, ya, nosotros somos santos, nosotros somos escogidos por Dios, ¿qué tienes tú que andamos dirigiendo? ¿Quién eres tú para que nosotros te hagamos caso? Y entonces el Señor dijo que se pongan en un sector todos estos rebeldes. Y así lo hicieron. Seguramente han debido decir, ahora sí, el Señor nos va a bendecir de gran manera y va a hacer que nosotros disfrutemos de muchas bendiciones. Y se pusieron juntamente con sus casas, sus familias, sus animales, sus tiendas en un sector. Para que no mueran 14.600 personas, dense cuenta del espacio que se necesita. ¿Y qué dice que pasó ese día? Se abrió la tierra y se los tragó vivos. Se abrió la tierra y entraron al fondo de la tierra sin morir. Murieron adentro de la tierra. Eso es lo que estaban diciendo ellos. Ese día, ¿por qué no nos hemos muerto así? ¿Por qué nosotros no nos tragó la tierra? Qué macano estar aquí ahora sin agua, mejor que estar ya enterrados allí en medio del desierto. ¿No te pasa eso a ti cuando estás renegando? Cuando las cosas no están saliendo y tiras la puerta y zapateas en el piso y quieres sacarle lustre al lugar y sale tu amargura y empiezas a pensar con fatalidad, ¿para qué me he metido? Ojalá se hubiese muerto, ojalá no estuviera acá, ojalá no fuera mi familia. Ojalá yo mismo no existiera. ¿No te pasa que reaccionas mal cuando la circunstancia viene así de dura? Y tú quieres que alguien en ese momento aparezca y hacerle pagar las consecuencias. Las adversidades te deben acercar más a Dios. ¿Para qué? Para gozar de su provisión. Las adversidades debes tú considerarlas como algo que viene de Dios y quiere Él llamarte a través de eso para que tú estés gozando de su provisión. Es maravilloso cómo el Señor está obrando en su iglesia, acá en la comunidad cristiana de restauración. Porque este tema estaba seleccionado hace mucho tiempo. Y de pronto esta semana, en la reunión de las mujeres, estudiamos algo referido a Santiago. Y en la reunión de los jóvenes anoche también exactamente nos tocó un pasaje semejante. Y en Santiago 4:8 te dice claramente, acércate a Dios y Él se acercará a ti. No, deja de protestar, deja de gritar, deja de herir, deja de lastimar y tú mismo deja de amargarte. Acércate a Dios para que Él se acerque a ti. Porque si dejas de hacerlo, ¿qué va a pasar contigo? Bueno, de mala gana me hincaré para orar. ¿Qué voy a hacer? Ya tengo que orar, ni modo. La presencia de Él va a estar contigo. Él va a escuchar tu oración. Él te va a dar alivio en ese momento de tanta angustia y necesidad que tienes. La respuesta lógica de Santiago es no.
si tú no te acercas a Dios como un adorador verdadero, como alguien que verdaderamente reconoce el poder de Dios y la suficiencia de Él, pues no se va a acercar Él a ti. No sentirás su presencia benéfica a tu vida. Pero si lo haces, si realmente consideras lo que es verdadera adoración a Él, si realmente tomas en cuenta que obedecer, que orar, que leer su palabra es parte de la adoración durante toda la semana, y que estar el domingo aquí en la iglesia es hacerlo juntamente con sus demás hijos, con todos los que Él ha elegido. Y cuando tú terminas toda tu jornada de una semana de adoración en este lugar, adorando al Señor, entonces sí puedes decir que eres un adorador de verdad. Pero si dices, no, verdaderamente no tengo mucho tiempo para orar, lo hago así bien a la ligera. Leer, no, ¿cómo? Pues, mira, tantas cosas que hacer, hay tanto para hacer en mi casa que no puedo orar, no puedo leer. Y obedecer, bueno, procuro. ¿Y al culto vas a ir? No puedes, con tanto esfuerzo y trabajo, llego molido al domingo, ¿qué quieres que haga? Me voy a quedar en mi casa. No, pues tengo que recuperar las fuerzas. Mañana empezará otra jornada, otra semana difícil. ¿Quieres adorar al Señor con espíritu y en verdad? Pues haz lo que Él te pide que hagas. Y podríamos decir, no te desalientes, adelante, Dios va contigo. ¿Cuándo podré ver la gloria de Dios? Es la pregunta de hoy. Y dice la palabra de Dios que en medio del desaliento. Números 20, del 4 al 6. Y estaba nuevamente el pueblo hablando. ¿Para qué trajiste a la congregación del Señor a este desierto? ¿Para morir aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos sacaste de Egipto y nos trajiste a un lugar tan horrible? Ya, fíjate dónde estamos, la tierra no es cultivable, no hay higueras, ni viñas, ni granadas, ni siquiera hay agua para beber. Y Moisés y Aarón se apartaron de la congregación y se dirigieron a la entrada del tabernáculo de reunión. Y allí se postraron sobre sus rostros, y la gloria del Señor se manifestó sobre ellos. La primera vez cuando empecé a leer y decía, y Moisés y Aarón se apartaron, dije, pero claro, ¿quién va a estar soportando a estos quejones? Mejor es irse, ni escucharlos. No se fueron, no huyeron, no se apartaron del problema, no escaparon de la situación. No huyeron. Se postraron en la entrada del tabernáculo de reunión sobre sus rostros, y la gloria de Dios se manifestó sobre ellos. Vean ustedes este pueblo quejándose de dónde estaban, aunque ellos mismos habían visto a Dios en sus vidas. Allí estaba de día como una nube y de noche como una columna de fuego. Y de pronto se olvidan todo lo que Dios había estado haciendo en sus vidas, que los había sacado de un lugar, que los había hecho cruzar el Mar Rojo, que les había dado provisión para todos los días. Y preguntan, ¿para qué nos trajiste? ¿Acaso no pasa eso en medio de las dificultades? El desaliento no te deja ver. Pero Dios, ¿por qué estás haciendo tú? ¿Por qué no arreglas de una vez este problema? ¿Por qué esta situación va a ser tan angustiante para mí? La adversidad produce precisamente su angustia. Y esta gobierna el corazón. Y entonces la visión se oscurece. Y hay un triste y total fracaso. Ahí el pueblo todo lo veía mal. Y dice, no quisiéramos estar aquí. Si alguien hubiese aparecido ese rato de alguna parte celestial, entiendan ustedes, están camino a la gloria, están yendo hacia la tierra prometida. Pero eso tenían que haberlo visto ellos mismos.
porque estaban en contacto con Dios todo el día. A pesar de eso, a pesar de su presencia de Dios en sus vidas todo el día, a pesar de la presencia de Dios en tu vida, muchas veces tú dejas de verlo. Muchas veces dejas de atender su presencia en ti. ¿Él acaso no está contigo? ¿Él acaso no vive en ti? ¿Y no está haciendo todo lo necesario para que de dentro hacia afuera cambies tú? Y de pronto dices, ¿para qué? ¿Para qué fue eso? De pronto estás diciendo, mejor estaba en el mundo, ahí podía recurrir a mis amigos, pagar alguna coima, arreglar de alguna forma, traer a la policía, lo que sea, y hubiese arreglado este problema. Lo correcto es lo que sucedió con Moisés y Aarón. Buscaron la dirección del Señor. Dice, se fueron Moisés y Aarón a la entrada del tabernáculo de reunión y allí se postraron sobre sus rostros. El resultado siempre es que Dios muestra con todo su poder y su gloria cuando tú acudes a Él. Entonces la parte más importante de tu pensamiento hoy debería estar: no busques la solución, no busques encontrarle una salida al problema, no intentes solucionar esto, busca a Dios. No busques la solución, busca a Dios. Allí vas a encontrar fortaleza para continuar, dirección para tomar las decisiones correctas. No sigas tus emociones o la presión de otros. Cuando sigues la dirección de Dios, verás su poder dándote una gran victoria sobre ¿qué? Sobre ese tu pecado de ansiedad, sobre ese tu pecado de soberbia. Yo voy a solucionar este problema. Sobre ese tu pecado de egoísmo. Pero es que a mí me están fallando. Pero es que a mí las cosas me salen mal. Pero es que estos no tienen en cuenta lo que me están haciendo. Dice el profeta Isaías en una enseñanza preciosa: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. El acercarse a Dios en adoración, en espíritu y verdad, quiere decir en obediencia, en oración, en lectura de su palabra, y el domingo ansiar de que llegue para estar en el culto, te permite a ti que puedas decir: Dios, te puedo alabar con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque tú has hecho maravillas en mí. Has logrado cambiar mi forma de ser, mi forma de percibir mi futuro, mi forma de percibir cómo enfrentar cada dificultad, la forma de ver cómo debo depender de ti para poder vivir en paz con los demás. Y cuando estoy el domingo en el culto, realmente me siento gozoso de disfrutar que muchos más hayan, igual que yo, que están sufriendo, que están padeciendo por su propio carácter, pero que tú los estás trabajando uno por uno para llevarlos a tu gloria. Señor, en medio de esa crisis, el Señor te está esperando para darte alivio y para que lo honres con tus labios. Frente a esa situación difícil, tendrás continuas victorias si acudes permanentemente a Dios. Y dice el salmista en el Salmo 40, del 1 al 3: pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué dice? Y nunca llegó, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente, no desesperadamente, no angustiosamente, no urgentemente. Pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó hacia mí y escuchó lo que le estaba
diciendo. Me escuchó cómo estaba quejándome, cómo había reconocido de que Él es el único que me puede sacar de esta situación adversa en la que me encuentro, que me puede fortalecer en este instante de tanta angustia. Y me sacó del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. ¿Se dan cuenta cómo es un lodo cenagoso? ¿Se dan cuenta cómo será? Nunca lo hemos experimentado nosotros porque no estamos en un lugar donde sea así, pero caer en arenas movedizas, donde te empiezas a hundir poco a poco y quieres salir y te hundes más y no encuentras fondo y sabes que eso es hasta el final. En esa condición estaba el salmista y le dijo, estaba en la desesperación y en una arena movediza. Y no había nada, una rama de donde me agarre, no había cómo extender mis brazos para que no me hunda. Me iba a hundir. Y tú me sacaste de ese lugar. Y pusiste mis pies, dice, sobre una peña, sobre una roca. Y enderezaste mis pasos y me hiciste regresar. Y tú mismo pusiste en mí, dice el salmista, en mi boca, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Hermanos, cuando el culto inicia a las 11 de la mañana y lo hace con alabanzas, no crean que es para hacer hora. No crean que es para decir, a ver, cantaremos un poquito como a modo de esperar que lleguen. No dice cantaremos porque nos gusta cantar también, o sea, tenemos tan lindas voces, somos un coro angelical y queremos realmente solazarnos cantando. El salmista dice, cuando tú me sacaste de esa condición en la que me encontraba, desesperadamente quería cantar alabanzas a ti. Y quería que tú me escucharas, Dios. Ya no quejarme, ya no sufrir, cantarte, alabarte. Y dice el salmista para cerrar este verso 3, esto verán muchos y temerán y confiarán en Jehová. Así que cuando tú seas sacado de ese pozo de la desesperación, y cuando ya no estés en esa condición tan angustiante en la que ahorita te encuentras, muchos te verán y dirán, esta mujer, este hombre no está sola. No está sola, alguien está con él. Alguien está con ella y tú sabrás y les dirás, es mi Dios, porque Él va conmigo. Es mi Dios quien me sacó del pozo de la desesperación, de esa arena movediza en la que me encontraba, y me puso en un lugar firme y me dio la dirección, el GPS por donde voy a caminar. No temas, no estás solo, no desmayes, adelante, Dios va contigo y veremos la gloria de Dios para darle gracias. Y dice Números 20, 7 al 9, y el Señor habló con Moisés y le dijo, ¿dónde estaba Moisés? ¿En su tienda felices descansando? No, estaban en la puerta del tabernáculo postrados de rodillas con el rostro en el suelo y deseando escuchar a Dios. Y el Señor habló y le dijo, toma la vara, tú y tu hermano Aarón, reúnan a la congregación y a la vista de todos ellos díganle a la peña que les dé agua. Así sacarás agua de la peña y les darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Cuánta gente había, dice? Muchos estiman que eran 1 millón de personas. ¿Cuánta agua iba a tener que salir de una roca? Y Moisés tomó la vara que estaba delante del Señor e hizo lo que el Señor le ordenó. Lo que hizo Moisés fue lo mejor para los momentos de presión, de tensión, de discrepancia. Ese momento en el que te estás angustiando y te estás hundiendo, buscaron a Dios. Se acercaron a Dios.
adoraron a Dios, oraron, recordaron su palabra y estaban unidos, él y su hermano, congregados delante de Dios. Y la respuesta de Dios fue inmediata. Dile a la roca que les dé agua. Encontraron la solución, encontraron alivio, encontraron la paz. ¿Cuándo? Cuando buscaron a Dios, cuando se acercaron a Él, cuando lo adoraron en espíritu y en verdad. No importa cuál es el problema, hermano, hermana, por el cual tú estás en este momento abatido, triste, preocupado, angustiado. Tal vez estás a punto de esperar ya la solución y quieres darle gracias de una vez y la desesperación te está agarrando porque aún no llega. No importa el tamaño de tu problema, no importa lo que estás enfrentando, importa cuánto le crees a Dios. ¿Cuánto crees que esto que dice en la palabra del Señor es verdad? No lo que he dicho yo, sino lo que dice el Señor en su palabra, tú crees que es verdad. Y la última frase que se menciona en esta porción es la que debería ser como debe empezar todo buen momento. ¿Estás harto de tus malos momentos? ¿Estás harto de tu angustia constante? ¿Estás harto de tu desesperación de cada día? De repente a las 10 de la noche empiezas a ponerte incómodo y dices, ya es lunes, mañana es lunes y otra vez voy a empezar con los problemas. Dice la última frase, e hizo lo que el Señor le ordenó. Escuchó a Dios, le oyó, le entendió, leía pues su palabra, comprendía lo que le decía, le oraba, le pedía, clamaba a Dios y estaba atento, obediente a escucharlo, y había hecho todo lo necesario para estar delante de la presencia del Señor. Él hubiese querido estar con todo el pueblo, solo estuvo con su hermano, pero dice el Señor, cuando dos están de acuerdo, yo estoy en medio de ellos. Él estaba con ellos porque estaban congregados y entonces estaban adorando a Dios. Obedecieron. El resultado de la prueba es para determinar el estado de tu relación con el Señor. No es para poner a prueba a Dios. No es para decirle, a ver, Dios, quiero ver qué vas a hacer con mi problema. A ver, me gustaría saber por dónde vas a salir con la solución para este lío tan grande que tengo yo. O de repente tengo que hacer algo más. Tal vez tengo que hacer algún sacrificio. Tal vez tengo que portarme mejor. Tal vez tengo que ya no salir de mi casa y ni ver cosas afuera. Y dice en la historia de 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Y Samuel le dijo, le estaba hablando al rey Saúl, que estaba deseoso de decir, a ver, yo tengo que hacer algo para agradarle a Dios. Y le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿Tú crees que Dios está esperando que tú hagas un gran sacrificio? ¿Tú crees que el Señor está mirando ansioso a ver qué vas a hacer? Y el mismo Samuel le dice, ciertamente, o sea, sin lugar a dudas, obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, o sea, escuchar lo que Dios dice, es mejor que la grosura de los carneros. Así que cualquier esfuerzo tuyo que quieras hacer para agradar a Dios, no alcanza. Hacer lo que su palabra dice, eso es lo que el Señor avala de ti. No tienes necesidad de hacer grandes sacrificios, tienes que obedecer.
No tienes necesidad de ir a pie y sin zapatos hasta no sé qué lugar que te gustaría ir. No tienes que ir de rodillas y subir a un monte alto. No tienes que flagelarte, no tienes que hacer nada para castigar tu cuerpo. No tienes que venir obligado a la iglesia. No tienes que decir, ay, es domingo, iré nomás, ¿qué van a decir de mí? Tienes que hacerlo porque realmente quieres adorar a Dios. Ven en adoración. Ven después de estar toda la semana orando, leyendo su palabra y obedeciendo al Señor. Y ven aquí el domingo para que nos congreguemos y todos juntos alabemos al Señor. Sigue su palabra en cada situación de tu vida, sin dudar. No dejes de hacerlo para que tu fe no decaiga. El profeta Jeremías nos decía lo que el Señor había dicho a su oído. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios. Escúchame lo que te estoy diciendo, y yo seré quien te dé cuidado, cobijo, protección, sustento. Seré tu Dios, y tú serás mi pueblo. Pero escúchame, entiéndeme, lee mi palabra, estate atento con tu oído a lo que estoy diciendo, le dice Dios, y anda en todo el camino que yo te mande, y haz lo que yo te estoy diciendo. Haz por favor caso de lo que Dios te dice. ¿Para qué? Y me encanta cómo termina el verso 23. Para que te vaya bien. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que de una vez se acabe esta situación difícil? Pues escucharle a Dios. Hazle caso, obedecele, entender lo que te está diciendo. El resultado de la adoración es ver la gloria de Dios. Y todo te irá bien. Y le dice a Moisés, ¿me estás haciendo caso? ¿Vas a hacer caso de lo que yo te voy a decir? Y dice, si haces lo que yo te digo, vas a sacar agua para todos. Y eso es lo que quería el pueblo. Ver solucionado su problema. Eso es lo que nosotros ansiamos en nuestro corazón. Ver solucionada nuestra situación. Ver solucionada nuestra dificultad. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué requiere tu familia? ¿Cómo puedes bendecir a tus hijos? De repente quieres tener sanidad espiritual y física. ¿Qué dice que tienes que hacer? Entrégale tu asunto a Dios. Si adoras en espíritu y en verdad, hoy verás la gloria de Dios sobre ti. Adelante. Dios va contigo. Vamos a concluir diciendo que Moisés te representa a ti en esa dura tarea de querer adorar al Señor. Dura porque también hay personas que están a tu lado. Y para adorar a Dios debes tener buena comunión con Él. Y estar expuesto a la incomprensión de los demás, a las calumnias, a hallar oposición, a que haya murmuración. Y puede ser que venga de las mismas personas a las cuales tú le estás dedicando tu vida, a los cuales tú estás haciendo un esfuerzo porque estén bien. Cuando estás en los caminos del Señor, no estás libre de adversidades, pero puedes estar seguro de que la ayuda del Señor está en camino. Mientras buscó la dirección de Dios y obedeció, Moisés fue bendecido y encontró la solución a sus problemas. Mientras estuvo, porque esta historia termina mal, pero se las dejo ahí para que ustedes acuciosamente vayan a la Escritura y vean por qué termina mal. Pero mientras Moisés buscó la dirección de Dios y obedeció, fue bendecido y encontró la solución a todos sus problemas. Así que no te desanimes, Dios va contigo. Pero no te olvides que el favor de Dios no lo recibes porque eres una gran persona, porque eres amable, cooperativo, educado, sino porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Él quiere tu bien, pero necesitas obedecer, adorarle en espíritu y en verdad. Si estás en pecado, arrepiéntete. Si estás tibio, retoma tu relación buena con Dios.
Y podríamos de repente pensar en que este puede ser un pasaje clave para tu vida y para que en el futuro, cuando lo leas, llores de alegría, porque así fue como sucedió. Dice en Segunda de Reyes, y lo tienen en su boletín, Segunda de Reyes 18, 5 al 7. Ezequías puso su confianza en el Señor Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos sus familiares, ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. El Señor estaba con Ezequías y por tanto, este tuvo éxito en todas sus empresas. De repente, después de leer esto, puedes querer hacer algo que te voy a sugerir que hagas ahora. Puedes cambiar el nombre de Ezequías y poner el tuyo. Puedes quitar a Ezequías y poner tu nombre. Y si ahora conviene, y me gustaría que así sea, nos vamos a poner de pie y vamos a leer este pasaje, pero en vez de Ezequías, tú vas a decir tu propio nombre. Porque quiero que de esto te apropies tú. Que esto sea algo que vas a esperar que suceda no a partir de aquí a 2 años, sino que a partir de este mismo momento. Y leemos, porque está en sus boletines y perdón si alguno no tiene algún boletín. Leemos, 2, 3. Carlos puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos sus familiares, ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. El Señor estaba con Carlos y por tanto este tuvo éxito en todas sus empresas. Entrega hoy todos tus planes, tus proyectos, tu vida al Señor. Adelante, Dios va contigo. Y todos decimos amén. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.